Onda, la superestación presenta Arroz con mango es el flow. Arroz con mango. Vamos a conversar, Mario, con Alberto Ferreras, o no sé si es Ferreras o Ferreras. Él es escritor, él es cineasta, él es artista, y es que hay un documental que se llama Habla Now de HBO, que bueno, muy interesante, importante. Se estrenó en HBO el 18 de septiembre, incluye testimonios de latinos en los Estados Unidos bueno, yo viví en Estados Unidos un tiempo y la verdad que tiene su cosa, ¿no? Sí, tiene su cosa el ser latino, por lo menos donde yo estaba, que era en Miami, ¿no? Entonces, Imagínate. sí, la pieza hay humor, hay seriedad, hay verdad, que creo que es de las cosas más que me gustan más de esto, de Alberto, y es una plataforma que refleja, celebra y rinde honor a la humanidad y a la fuerza de nosotros los latinos a mucha honra. Hola Alberto, bienvenido, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, Hola, Alberto. Espérate. Ante todo, muy buenas noches. Mentira, eso es de día, pero este es el mantra de las entrevistas de mi generación. Ante todo, muy buenas noches. ¿Te acuerdas? Claro. Ajá. Mire, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por estar interesados en este tema que yo no creo que en Latinoamérica se discute lo suficiente, que es el tema de la presencia hispana en Estados Unidos. Sin duda. La latinidad, nosotros tenemos que ser los primeros en defender eso, Alberto. Alberto, vienes trabajando este tema desde el 2003, que se dice fácil, pero son 17 años de ver cuál es esa voz, cómo se habla, en qué idioma. Cuéntanos un poquito de dónde viene para la gente que no conoce el proyecto y sobre todo de esta última temporada. Pues mira, como le está pasando a cualquier latinoamericano que viene a los Estados Unidos, sigue ocurriendo, digamos, no es un fenómeno raro. Cualquiera que viene a Estados Unidos de Latinoamérica dice, wow, ¿y todos estos latinos de dónde salieron? O sea, y estos colombianos, estos venezolanos, o sea, ¿por qué están aquí? Y la razón por la que a uno le sorprende, y a mí me sorprendió hace 30 años cuando llegué a Nueva York, es porque la presencia latina no estaba en la pantalla. Nosotros en Latinoamérica seguimos viendo películas y series americanas donde si había un latino era un personaje secundario, era el villano, era contados literalmente. Y eso es un fenómeno que continúa. Por cierto, te llamo para allá. Entonces, cuando yo llegué, primero me sorprendió no solo que yo no sabía que había una presencia latina en Estados Unidos y tampoco sabía que había una historia detrás de todo esto que no me habían contado. Entonces, trabajando en televisión, empecé a cuestionar por qué, por ejemplo, aunque la mayoría de los latinos en Estados Unidos hablamos Spanglish, que yo defiendo a muerte. A mí me parece que el Spanglish es brillante y es una expresión tan genuina como puede ser el español o el portugués. O sea, para mí es un fenómeno natural que una persona que convive con dos idiomas juegue con ellos y los junte. Y empezó un poco por la cosa del Spanglish. Yo digo, si hay tantos, en este momento hay 60 millones de lo que se identifica como latinos en Estados Unidos. 60 millones. Eso es mucha gente. Entonces, me sorprendía que no hubiera programas, que no hubiera novelas, que no hubiera... Cada vez que, por ejemplo, aunque había, en el 2003 cuando empezamos a hacer el programa, aunque había canales exclusivamente latinos en Estados Unidos, o era en español o era en inglés. Pero si tú eras de este grupo, digamos, que se navega las dos culturas, no tenías ningún tipo de representación en la pantalla. Y cada vez que tú veías latinos, una vez más, en el cine o la televisión, prostitutas, narcos, sirvientes, no... Cuando uno ve ese tipo de programas en Latinoamérica, uno se está identificando con la historia. Cuando los ves en Estados Unidos y eres parte de ese grupo, que en la pantalla está presentado de cierta manera, tiene efecto en tu autoestima. Entonces, empecé a hacer habla para reconocer a la comunidad
para presentar a la comunidad en toda su esplendor, digamos, y para subir la autoestima de esta comunidad. Ahora, fíjate una cosa, Alberto. Por suerte, esto que dices es tan real. Existe el grupo de latinos que no hablan bien inglés, pero existe el grupo de latinos que ya son segunda o tercera generación, que caramba, que su primer idioma es el inglés, pero conservan sus raíces. Y eso también está allí. Ahora, tú dices estas cosas y yo pienso en Iñárritu y en todos los realizadores que también han puesto su grano de arena, ¿no? Para que esto finalmente se cambie de alguna manera y se preste atención al latino, bueno, como un ser pensante como somos nosotros, seres pensantes, inteligentes, con profesiones, no con oficios, y que, bueno, estamos listos para dar el todo por el todo en cualquier sociedad que estemos, ¿no? Entonces, es muy coherente lo del Spanglish, muy coherente. A ver, no sé, Sí. no sé cuál es la pregunta. Este es un comentario que te quiero hacer, sí, ni siquiera sin pregunta, porque menos mal que están gente como tú o que los Iñárritus y compañía para que reivindiquen nuestra esencia. Mira, cuando empezamos a hacer Habla en el 2003, te puedo decir que ni siquiera, a ver, las caras, las etnias, digamos, esa mezcla maravillosa del mestizaje latinoamericano, no estaba en la pantalla. La primera vez que nosotros hicimos un screening de Habla, yo trabajé por muchos años con una gran productora que se llama Trina Barduzco, y me acuerdo que hicimos una presentación de todos los segmentos de Habla que hicimos en el 2003 en el teatro de HBO en la calle 42 y la Sexta Avenida. Tenían un teatro muy bonito allí. Y vimos una hora de testimonio, gente mirando la cámara y hablando espontáneamente en Spanglish, hablando de su experiencia. La experiencia de ser latino en Estados Unidos es algo muy particular. Una vez más, no la vemos en los medios. Y me acuerdo que al final, cuando los vimos todos y la gente se rió, lloró, pataleó, al final alguien gritó, ¡póngalos otra vez! Ah, qué bueno, en español perfecto, pues. Ajá, pero ajá. no solo eso, sino había tal necesidad de vernos representados en la pantalla que era como que yo me puedo pasar el día aquí poniendo esto en un loop y seguirlo viendo, porque es un poco como el rollo, no sé si esto es una cosa que se discute en Venezuela, pero las telenovelas mexicanas, todos los actores blancos, todas las actrices rubias, todos los pelos lisos, no hay una representación de la población como es. Real, pues. Exacto. Entonces, ese era parte del objetivo. Yo quería los rostros y las voces y las experiencias de la gente que estaba excluida en general de los medios, tanto en inglés como en español, en Estados Unidos. Alberto, y hablando de esa diversidad y de esa representatividad, ¿cómo haces la selección de la gente que participa en Habla? Porque hemos visto celebridades, hemos visto gente desconocida, deportistas, artistas. Cuéntame qué difícil debe ser seleccionar a esa gente, ¿no? Bueno, por muchos años nosotros habíamos hecho como una especie de casting donde traíamos a gente, y literalmente cualquiera podía venir y echar su cuento, y si nos parecía que era algo que nadie había contado, que era algo divertido, que era algo, lo que aquí llaman, que tiene cultural insight, que tiene como profundidad cultural. Entonces esa persona quedaba en el programa, pero al mismo tiempo le tocamos la puerta a ciertos famosos. Y llegamos a hacer 2 especiales exclusivamente de celebridades. Este Habla Nuevo, Habla Now, es distinto porque están pasando muchas cosas bastante complicadas en Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de ciertos grupos que se están sintiendo, lógicamente, oprimidos. Eso justo yo te interrumpo porque justamente eso era para allá de donde iba. O sea, que cómo se representa el de ahorita, el que se acaba de estrenar, en eso que está pasando allá en Black Lives Matter y en todo esto, en esto que estamos viviendo, pues, en el mundo. Pues mira, en este caso, trabajé muy de cerca con la gente de HBO, hicimos una lista de problemas o de temas que necesitamos que alguien ilustrara,
y empezamos a buscar la gente que nos parecía que era el mejor, digamos, representante de ese tema. Habla es una entrevista, es una conversación, es lo mismo que estamos haciendo tú y yo. Lo que pasa es que yo no salgo en el programa porque yo estoy escondido detrás de la cámara haciendo las preguntas. Pero hablamos, por ejemplo, con gente como Diane Guerrero de Orange is the New Black. Y el cuento de Diane es muy particular. Ajá. Diane tenía 14 años. Orange is the New Black. Sí, La actriz colombiana. Ella es una actriz, ella nació en Estados Unidos, sus padres son colombianos y ella vino del colegio a los 14 años a la casa y descubrió que sus padres los habían deportado. Y a ella ni la llamaron para preguntarle, mira, ¿tú qué vas a hacer? O sea, porque claro, te acabas de quedar sin padres y sin casa y sin nada. Nada. Fue llevarse a sus padres y a ella no le preguntaron nada porque sabían que había nacido en Estados Unidos. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, del problema de la separación de las familias en la frontera, uno habla de números, pero es muy distinto cuando alguien te mira a la cámara y te dice, mirándote a los ojos, esto fue lo que me pasó a mí. Porque yo creo que eso es lo que te da un entendimiento emotivo de un problema. Es otro rollo, cuando no es un número, sino una persona la que te lo cuenta. Entonces tenemos a Diane, tenemos a otros actores como Arturo Castro, tenemos a una gimnasta olímpica que es Lori Hernández. Okay. Lori es el perfecto ejemplo de una chica. Ella describe a su familia, es una familia 100% puertorriqueña, pero ella no habla español. Y ella tiene muy buenas razones para no hablar español. Y eso es lo que usualmente no discutimos en los medios. Tú llegas al kinder el primer día de clase hablando español, los niños se burlan de ti y no vuelves a hablar español en toda tu vida. Así funcionamos los niños. En Estados Unidos hay historias, sobre todo de otras generaciones, en los años 40, 50, 60, de gente castigada por hablar español. O sea, está prohibido. Que los niños hablaran. La enseñanza bilingüe es un fenómeno muy reciente y ese tipo de tolerancia. Entonces, como hay mucha discusión intolerante en los medios, habla lo que pretende es hacerte entender esa experiencia que tienen los demás. O podría ser en el caso de la tuya. Claro. Alberto, ¿y dónde podemos ver aquí? Porque está ya en HBO Max. Aquí no tenemos HBO Max. ¿Dónde podremos ver Habla? En HBO Go está. Debería estar en las plataformas de HBO, creo, Okay. Porque es un programa producido por ellos. Por HBO. Y estoy profundísimamente agradecido a ellos por apoyar este proyecto porque es divertido, es súper humano y yo quiero pensar que es un proyecto que tiene impacto en nuestra percepción de los demás. Creo que hay muchas fuerzas en la sociedad que quieren que nos peleemos y Habla está diseñado para que nos reconozcamos, para que digamos, no somos tan diferentes tú y yo. O sea, la diferencia es interesante porque es auténtico y en esta circunstancia de tanto movimiento migratorio, pues yo creo que tiene una validez única. Muchísimas gracias por atendernos, Alberto. Muchísimas gracias a ustedes, lo máximo, los extraño. A Mario, a ti, que no te veo de hace 50.000 años. Bueno, tus redes sociales, Alberto, ¿dónde te podemos seguir y todo eso? Mira, en este momento yo le tengo un poquito de miedo a Twitter porque es too much. Pero a mí Instagram es una buena plataforma para seguirme, que es Alberto Ferreras _ NYC, NYC. O también en Facebook, porque me la paso metido en Facebook, es patético. No tengo vida. Ajá. Entonces, en cualquiera de estas dos me pueden encontrar. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Un abrazo enorme. Estaremos gracias a ustedes dos. Eso. Un abrazo gigante. Claro que sí. Estamos hablando aquí con Alberto Ferreras, creador y tiene pues muchas temporadas, véanla, por favor, es sobre esa herencia latina de estos nuevos latinos en los Estados Unidos. Son testimonios auténticos, Graciela, y bueno, un placer haber conversado con él aquí en Arroz con Mango. Presentó Arroz con Mango es el flow. Esta es una superproducción de Onda, la superestación. Arroz con Mango